Hola, en este vídeo vamos a hablar de las funciones cuadráticas. Una función cuadrática siempre va a estar definida por una ecuación de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c. Ahí, por ejemplo, os pongo un ejemplo, x cuadrado más x más 1. Siempre que nos encontremos una función con una ecuación de segundo grado va a tener una parábola. Va a ser hacia arriba si la a es positiva o hacia abajo si la a es negativa, ¿vale? Pero siempre va a tener esa forma. ¿Qué tipos de funciones cuadráticas nos podemos encontrar? Pues como las ecuaciones, en las que solamente aparezca el ax al cuadrado, en las que aparezca el x al cuadrado más bx, en las que solamente aparezca ax cuadrado más c, o en la que aparezca la ecuación completa. Lo que tenéis que recordar es que si no me aparece el término en x al cuadrado, no es una función cuadrática, es una función lineal, o sea, una recta. Bien, vamos a empezar por el tipo más sencillo, una función que sea ax al cuadrado. Me tengo que fijar en el a, y este a puede ser cualquier tipo de número, natural, racional, entero, no entero, positivo, negativo, mayor que 1, menor que 1, es decir, cualquier tipo de número. Ahí os pongo dos o tres ejemplos, en los que tenemos la a positiva, la a negativa o la a un número racional, ¿vale? Bien, lo siguiente lo que me tengo que fijar es que si la a, ese numerito, es positivo, la parábola va a ser una curva hacia arriba. ¿Vale? Va a tener la concavidad mirando hacia arriba. Sin embargo, si la a es negativa, me voy a encontrar con que la parábola va a ser una parábola con la concavidad hacia abajo. Otra cosa interesante es que si ese número es un número pequeño, la concavidad va a estar muy abierta, va a ser una parábola abierta. Sin embargo, si el número es más grande, crece, la concavidad es más cerrada, ¿vale? Es decir, que la parábola se cierra más hacia el eje de la y. El segundo tipo sería una función en la que tengamos ax al cuadrado más c, es decir, no tenemos el término en x. Ahí os pongo también algún ejemplo. Con este tipo de funciones nos pasa algo parecido a las rectas, a las funciones lineales. Esa c es algo parecido a la ordenada en el origen. Es decir, si x vale 0, la y va a ser lo que valga c. Con lo cual, si la c es positiva, por ejemplo, ahí es un 1, va a estar desviada hacia arriba, desplazada hacia arriba nuestra parábola una unidad, ¿vale? Es decir, el vértice lo dibujaría en la c, ¿vale? Sin embargo, si la c es negativa, lo que significa es que esa parábola la he movido hacia abajo una unidad. Es decir, que dibuja la parábola exactamente igual que antes, hacia arriba si la a es positiva o hacia abajo si la a es negativa, pero empezando a dibujar donde me diga la c. ¿Vale? Estos son ideas rápidas para que luego a la hora de dibujarlas no os confundáis. Por supuesto, ya veremos que para dibujarla perfectamente luego seguiremos una serie de pasos. Bien, el siguiente tipo que vamos a ver sería la parábola, la función en la que no está el término c, sino que solamente está el término a y b, es decir, ax al cuadrado más bx. Bien, este tipo de funciones sigue siendo una parábola y aquí lo que me tengo que acordar es que si tengo más x, lo que he hecho ha sido desplazar el vértice de la parábola hacia la izquierda. Y si tengo menos x, lo estoy desplazando hacia la derecha. ¿Vale? Aquí en la imagen veis un ejemplo. Si tengo x cuadrado más x, el vértice de la parábola estará donde sea, ya lo calcularemos, pero sé que empieza un poquito a la izquierda del eje de la y. Si me hago 6x al cuadrado menos 2x, ese vértice lo empezaré a dibujar de corrido, desplazado hacia la derecha. Por último, si tengo una ecuación de segundo grado completa, la a, la b y la c, pues sé que tengo una parábola en la que el vértice no va a estar en el origen de coordenadas, sino que va a estar desplazada, en este ejemplo que os pongo aquí, un poco a la izquierda y hacia arriba una unidad, con lo cual lo que haré será empezar a dibujar ahí. Pero ya digo que esto ahora de momento no nos fijamos demasiado. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo vamos a dibujar siempre cualquier parábola. Tenemos que seguir una serie de pasos para que siempre lo hagamos de la mejor manera. Primer paso, busco siempre el vértice. El vértice es el punto más bajo o más alto de una parábola. Bien, el vértice siempre va a tener dos coordenadas, una x y una y. Yo lo voy a llamar ahora x sub v e y sub v, ¿vale? Para diferenciarlo de cualquier otra x o otra y. Bueno, pues la x del vértice siempre vale menos b partido de 2a. Esto os lo tenéis que aprender de memoria. Menos b partido de 2a. Con lo cual identifico cuál es la b, cuál es la a, lo calculo y ya está. Y una vez que tenga cuánto vale la x, me meto en la ecuación que me han dado y calculo cuánto vale la y.
Ya tengo las dos coordenadas de ese vértice. Paso 2, ya lo dije al principio del vídeo. Me fijo en la A. Si la A es positiva, tengo que tener muy claro que dibujaré la parábola hacia arriba. Y si la A es negativa, la dibujaré hacia abajo. No me puedo confundir. Y además, cualquier parábola siempre va a ser simétrica. Es decir, del vértice a la izquierda y del vértice hacia la derecha van a ser exactamente iguales, como si tuviéramos ahí un espejo. Bien, tercer paso. Los valores que tenga que buscar los voy calculando con una pequeña tablita, ¿vale? Voy eligiendo una serie de valores de la X y voy calculando una serie de valores de la Y. Ya veremos que con un poco de práctica no hace falta luego calcular demasiados valores de la X. Bien, vamos a hacer un ejemplo. En este caso, como veis, 2x al cuadrado menos 3x más 1, es decir, una ecuación de segundo grado completa. Primer paso, me fijo en la A y veo que como es positiva, la parábola va a ir para arriba. Vale. Me hago esa pequeña chuletita, ese pequeño boceto, y ahora busco el vértice. Sé que la X del vértice es menos B partido de 2A. En este caso, B vale menos 3 y A vale 2. Con lo cual, la X del vértice vale 3/4. Bien. En mi ecuación, donde ponga X, pongo 3/4. Sustituyo, calculo y ya tengo el valor de la Y de ese vértice. Tener mucho cuidado con los paréntesis, los valores negativos, etc. Bueno, sencillamente en la ecuación sustituimos donde ponga X, pongo 3/4, opero y después de hacerlo me sale que el valor de la Y vale menos 1/8. Con lo cual ya conozco las dos coordenadas de nuestro vértice. La X vale 3/4 y la Y vale menos 1/8. Con lo cual cuando yo quiera dibujar mi parábola, sé que en ese punto va a estar el vértice. Y además, como dijimos en los pasos, sabemos que la parábola es simétrica, es decir, va a ser exactamente igual a la derecha y a la izquierda de una línea vertical que pase por el vértice. Como la A es positiva, sé que va a ir para arriba, ¿vale? Con lo cual yo ya sé que mi parábola, empezando en el vértice, la voy a dibujar hacia arriba. Tercer paso, yo no la voy a dibujar a ojo, yo no voy a dibujar la parábola de cualquier manera, sino que yo necesito calcular unos cuantos valores para dibujar sobre seguro. ¿Vale? Entonces yo me hago una tabla y voy asignando pues unos cuantos valores para poder calcular. ¿Vale? Lo normal es calcular, si los tiene, los puntos de corte con los ejes. Es decir, cuando X vale 0, calculo la Y. Y el segundo, para que Y valga 0, calculo, despejo cuánto tiene que valer la X. Con lo cual, en cuanto tenga 2 o 3 puntos, ya voy uniéndolos y ya tengo mi parábola dibujada. Si resumimos un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora, haciendo un análisis o un estudio analítico de una parábola, veríamos que, primero, una parábola va a ser una función definida por una ecuación de segundo grado. Segundo, me fijo en la A y veo que si A es positiva, la parábola va para arriba. Si es negativa, va para abajo. ¿Vale? Eso es lo primero en lo que me tengo que fijar. Así no me puedo confundir a la hora de dibujarlo. Segundo, tengo siempre que calcular lo primero de todo, el vértice. La X va a ser menos B partido de 2A. Y la Y la calcularé sustituyendo en la ecuación que me hayan dado el valor de la X que acabo de calcular. Con lo cual ya sé dónde está el vértice de la parábola y a partir de ahí será donde empieza a dibujar. Tercero, sé que la parábola es simétrica. Es decir, que a la derecha y a la izquierda de un eje vertical que pase por el vértice, la parábola va a ser exactamente igual a derechas y a izquierda. Cuidado, os lo resalto aquí. Que sea simétrica a la derecha y a la izquierda de ese eje no quiere decir que una parábola sea par, ¿vale? Acordaos que una función tiene simetría par si es igual o tiene la misma forma a la derecha y a la izquierda del eje de la Y, ¿vale? Pero la parábola no tiene por qué serlo, ¿vale? Lo que sí que es simétrica con respecto de un eje que pasa por su propio vértice, ¿vale? Es decir, que es como un espejo a derecha e izquierda de ese vértice. Pero repito, no es una función que sea par. Los siguientes puntos interesantes en este análisis de cualquier parábola son los puntos de corte con los ejes. Recordad que hay que hallar los dos, corte con el eje de la X y corte con el eje de la Y. Vale. Si yo estoy buscando dónde corta mi parábola al eje de la X, yo lo que necesito calcular es qué valores de la X harán que la Y valga 0. ¿Vale? Entonces, lo que haré será igualar la ecuación que me han dado con 0 y ahí despejo y calculo la X. Con lo cual ya tengo, si lo hace, dónde corta mi parábola al eje de la X. Y lo mismo para el eje de la Y. Los puntos donde cortará mi parábola al eje de la Y serán aquellos donde la X valga 0. Con lo cual meto X igual a 0 en la ecuación que me han dado
y despejo lo que vale ahí. Con lo cual, haciendo eso, pues ya tengo los puntos de corte con los ejes. Bien, vamos a llevarlo a la práctica con un ejemplo concreto. Vamos a escribir una función de segundo grado y igual, o f de x igual a 2x al cuadrado menos 6x más 4. Como veis, una ecuación de segundo grado completa, con la a, la b y la c. Entonces, en lo primero en lo que me fijo es en la a. Veo que la a es mayor que 0, es positiva. La parábola va a ir hacia arriba. Vale. Segunda cosa, el vértice, lo calculo. Me fijo en la parábola y vamos a ver cuál es la a, 2, cuál es la b, menos 6, cuál es la c, 4, ¿vale? La x del vértice vale menos b partido de 2a, es decir, 6 partido de 4, 3 medios. Y lo que hago es sustituir en la ecuación que me han dado, ¿vale? Donde ponga x, pongo 3 medios y opero. Opero para despejar cuánto vale el valor de la y. Con lo que ya digo, opero, meto en la ecuación 2x cuadrado menos 6x más 4, x igual a 3 medios, ¿vale? Opero y me sale que la y vale menos 1 medio. Bien, ya tengo las dos coordenadas de nuestro vértice, con lo cual yo ya sé que a partir de ese punto, que es el vértice de la parábola, empezaré a dibujar mi parábola hacia arriba, porque la a era positiva. Y como sé que la parábola es simétrica a derecha y a izquierda de ese vértice, yo lo dibujaré con cuidadito para que sea exactamente igual. ¿Vale? Siguiente, puntos de corte con los ejes. Entonces, lo que voy a hacer es calcular en qué puntos corta mi parábola al eje de la x y al eje de la y. Entonces, para calcular el eje de la x, lo que digo es qué valores de la x hacen que la y valga 0. En otras palabras, igualo la ecuación que me han dado a 0. Opero, en este caso por Cardano, y despejo cuánto vale el valor de la x que resuelve esta ecuación. Bien, resuelvo la ecuación de segundo grado y me salen dos soluciones, x igual a 1 y x igual a 2. Es decir, he encontrado dos puntos de corte con el eje de la x. El punto x1 y 0 y el punto x igual a 2 y igual a 0. ¿Vale? Dos puntos de corte. Y ahora hago lo mismo para buscar los puntos donde corta el eje de la y. ¿Vale? Sabemos que x tiene que ser igual a 0. Por tanto, meto en la ecuación ese valor, x igual a 0, y me sale que si x es igual a 0, y es igual a 4. Con lo cual ya tengo todos los puntos de corte con los ejes. En este caso me han salido esos 3. No siempre van a salir 3, ¿eh? Según donde esté el vértice de la parábola, pueden ser 1 o 2 o 3. ¿Vale? Bien, pues lo que hago es dibujar unos ejes. Acordad lo que os dije en el tema anterior, calibro con cuidadito el eje de la x y el eje de la y, para que la forma de la parábola sea lo más precisa posible, y localizo el vértice en el punto 3 medios, es decir, 1,5 en la x y menos 1 medio, menos 0,5 en la y. ¿Vale? Y a partir de ahí busco los puntos donde corta, el 1, 0 y el 2, 0, los marco. Y luego en el eje de la y va a cortar en el punto 0, 4, también lo marco. Con lo cual yo sé que la parábola va a subir hacia arriba por esos puntos y de manera simétrica con respecto de su centro va a ser como un espejo hacia la derecha. Ya tengo dibujada mi parábola.